Gracias Luis, gracias Paco por venir. Ya verás que te meto al final en un berenjenal. Después de menear el toro te lo dejaré plantado para que a ti te toque la tarea de picador, ¿no? No de torero, no para rematarlo, sino para que revivan, ¿no? Gracias por la iniciativa y a todos vosotros por vuestro interés por estar aquí, ¿no? Empezando, pues, Luis, cuando quieras. Ay. ¿Ve, Tomás? Sí, se ve. Bueno, eso es la presentación. Empezando, yo creo que el primer slide operativo, que es el siguiente, te falta el dibujo, ¿no? No te lo he mandado con dibujo. Qué horror. Bueno, no pasa nada. Tenía una versión más. La hoja de ruta de la Comisión van der Leyen antes de la crisis era claramente una economía sostenible. La crisis está permitiendo, bueno, y tenía pensado el movilizar todos los fondos existentes, estructurales, agrarios, FEDER y compañía, para movilizarlo para este objetivo, y evidentemente los nuevos fondos disponibles de los cuales vamos a hablar son una oportunidad de reconstruir. Y reconstruir no para volver a la antigua normalidad, sino para volver a una nueva normalidad, que es una normalidad en donde resolvamos las grandes asignaturas pendientes. ¿El correo? Sí, espere que le ingresaran pronto, si no... ¿No tienes el teléfono de Luis? Ahora le digo a alguien que llame. No lee. Sí. No sé, alguien debe tener su micrófono sin apagar, ¿no? Entonces, la Comisión van der Leyen quiere pasar a la historia como la comisión que va a conseguir movilizar todos los fondos europeos ordinarios y extraordinarios para dar un salto cualitativo importante en la sostenibilidad de la economía europea y colocar a Europa en la delantera de la respuesta al reto climático. Y esto no lo olvidemos nunca a la hora de invertir los fondos que vamos a tener disponibles. La componente sostenibilidad, visión a largo plazo, reconstruir otra Europa distinta, capaz de liderar en el mundo la mitigación y adaptación al cambio climático, es un elemento absolutamente esencial. Y en eso convergen todos los fondos que existen. Pasando a la siguiente, el total del paquete es el mayor estímulo jamás financiado. Estamos hablando de 1,8 billones de euros. Jamás ha habido un estímulo financiero tan grande. No tiene absolutamente nada que ver en dimensión, por ejemplo, con el plan Marshall. Hablaban de un plan Marshall europeo. Esto es muchísimo más que un plan Marshall. Eso pueden ser de 10 a 15 planes Marshall actualizando, ¿no? Y esto, bueno, dentro de esto, a España le va a tocar, como a todos los Estados miembros, una cantidad de dinero importante. Yo insistiría en un comentario que hizo Luis al principio. Yo no sé si esto es la oportunidad final. Algunos de nosotros hemos cantado la lucha final a diestro y siniestro. Yo no sé si es pero es una gran oportunidad, una única oportunidad, y una oportunidad que no se va a volver a plantear nunca, que no se va a repetir. Y visto los retos que tenemos, el reto de la sostenibilidad, el reto demográfico, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciarlos. He puesto aquí algunos de los fondos: el Next Generation, el Ministerio de la Transición Ecológica, el de Paco gestiona directamente el 28%
son 6.805. Si pasamos a la siguiente, vemos que ya se ha incorporado en los presupuestos generales del Estado 26.000 millones. El desarrollo rural, gestionado en principio por agricultura, pero que también debe intervenir en el mismo fondo, son 15.000 millones. Para el desarrollo rural en el 2021 son casi 8.000 millones y proveniente de los fondos, de los nuevos fondos, son 729 millones más. Es decir, hay mucho dinero, hay un gran empeño de los hermanos europeos para salir juntos y más fuertes y más sostenibles de esta crisis. Bueno, una de las novedades, pasando al siguiente, una de las novedades importantes, la siguiente, en las cuales eurodiputados españoles en particular han jugado un papel en ello, es el nuevo Objetivo 5 del FEDER, una Europa más cerca de los ciudadanos, que especifica promover el desarrollo sostenible e integrado de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales. Que es una nueva formulación que le da toda su importancia a la sostenibilidad de las zonas urbanas y rurales, ¿no? Se incluye una nueva definición de despoblación que abarca ya no solamente a Finlandia y a la Laponia, sino a la Laponia ibérica. Las provincias que tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetros cuadrados, además de las áreas que han sufrido un descenso demográfico de al menos el 1% anual durante el último periodo. Es decir, en el núcleo de este nuevo objetivo y de estos fondos, la España vacía o vaciada es importante. Segunda novedad, está incorporada con méritos propios. Y tercero, es algo que me insistían mucho desde Aragón. El enfoque ya no es la referencia, ya no es la comunidad autónoma, sino la provincia, incluso municipios y agrupaciones de municipios. Aragón es un gran desierto en torno a Zaragoza, no fue nunca región objetivo 1, región por el peso de la ciudad, pero dejando de lado Zaragoza, Aragón era totalmente característico de una zona una zona, no me acuerdo cuál es la formulación, antes era objetivo 1, una zona necesitada de apoyo, y ya podemos hacer un análisis mucho más fino, mucho más cercano a la realidad. Entonces, esas son importantes porque marcan un cuadro jurídico en el cual vamos a poder trabajar con mucho más facilidad. Tenemos dinero y tenemos un marco jurídico mucho más favorable. Bueno, de hecho hay un mapa que ha sacado el Ministerio de la Transición Energética, que a mí me gusta mucho, es la siguiente presentación, que recoge los municipios justamente que cumplen estos nuevos criterios del FEDER, y vemos que es un criterio que se identifica perfectamente con la realidad y las necesidades en España. Tenemos, gracias a la labor que se ha hecho ahora mismo, fondos y marco jurídico que nos permite avanzar adecuadamente. Esto nos lleva a unas conclusiones. La primera, siguiente slide. La primera es que el tema del desacoplamiento es de tal dimensión que no puede quedar reducido a la agenda europea, al ámbito rural y por lo tanto al FEADER, como ha ocurrido en el actual periodo de programación. Ni siquiera puede enfocarse
en base a la ley que tanto nos gusta a muchos del desarrollo rural sostenible, la famosa ley del 2007. Ley con una gran buena voluntad, ley muy interesante, ley que planteaba el tema del desarrollo rural en su integridad, pero ley que, entre otros defectos, articulaba su funcionamiento bajo la tutela de uno de los ministerios responsables, que era el Ministerio de Agricultura. Está claro que una visión integral es absolutamente necesaria. Una visión integral tiene que movilizar a todos los ministerios y consejerías que tienen que ver, pero que no puede estar bajo la tutela de uno de los ministerios, sino que tiene que estar bajo una vicepresidencia. Y bueno, ¿por qué no la vicepresidencia que hay actualmente? Una visión integral bajo una gestión de una vicepresidencia con una comisión compartida por todos los ministerios. Por lo tanto, tenemos a nivel europeo un marco posible. Tenemos en España la experiencia de una reglamentación que va en la buena dirección con un buen espíritu, pero que podemos mejorar. Tenemos una vicepresidencia que puede asumir este papel. Por lo tanto, tenemos cobertura política, fondos disponibles, base jurídica, y ahora entramos en la fase más importante, que es la siguiente presentación. Le toca a España y a las administraciones españolas tomar el relevo. Yo, como buen jugador de rugby, jugar en equipo, pasar el balón y dar a cada uno su responsabilidad. Ya sé que en España el Estado de las autonomías y las responsabilidades de cada nivel de la administración es un tema, lo estamos viendo día tras día, extremadamente confuso, pero es importante que el protagonismo lo asuman ahora las administraciones españolas. Me gustaría insistir sobre un último tema, porque en la política, desgraciadamente, se mezcla con cosas que no deberían mezclarse. Es verdad que uno de los problemas de estos fondos es que Paco va a tener, en primer lugar, que realizar un enorme esfuerzo imaginativo de organización, de programación, de movilización. Vais a tener todos los que estáis todos los alcaldes, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, vais a tener que hacer un gran esfuerzo imaginativo y de organización para conseguir movilizar estos fondos. Es verdad que, sin confundir velocidad con precipitación, esto es un reto administrativo de primer orden al cual nos vamos a tener que enfrentar. No es verdad que el dinero viene sin ningún tipo de control. Los mecanismos de control bruselenses, incluyendo el Tribunal de Cuentas y las inspecciones comunitarias, van a estar ahí para ayudar, vigilar, aconsejar, supervisar las acciones de las distintas administraciones. Por lo tanto, esos rumores que han circulado de que va a ser obligatoriamente una fuente de corrupción, de derroche, de mal uso del dinero, no es absolutamente cierto. Podemos perfectamente transformar nuestra realidad y abordar nuestros problemas con energía y con novedades, sin caer en los vicios de la precipitación y la falta de control. Por lo tanto, en vez de abrir una batalla política en torno a estos temas, es la hora de que todas las administraciones, todos los alcaldes, todos los ministerios y todas las consejerías trabajen para construir los mejores planes posibles, los mejores programas, proyectos, iniciativas
posibles. Y la pregunta que me hago es si tenemos junto a nosotros por ahí pendiente algún representante de la Administración del Estado que nos pueda echar una mano. Y por suerte veo justamente a Paco allí enfrente, con lo cual me voy a permitir transferir la pelota a Paco para que pueda completar con la visión, la movilización, el empeño que desde el Estado, Administración del Estado Central y otros se está pensando para transformar estas posibilidades en una realidad. Sí, si me permites un pequeño inciso, Tomás y Paco, Tomás, no solo tienes a Paco, sino que también tienes a Ignacio Molina, que había sido cosa mía porque no conseguía entrar. Él es el director del comisionado del reto demográfico, que viene en el equipo de Paco. Entonces creo que tienes dos posibles personas que te pueden responder a tu requerimiento. Bueno, muchas gracias. Y la última presentación es la clásica de publicidad, que si os interesa nos vemos en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, el blog, etc. Pero sobre todo la palabra a quien ahora tiene la gran labor de transformar nuestros sueños en realidades. Ignacio, Paco, ánimo, suerte y contar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Voy a ver si antes de dar paso a Ignacio y a Paco, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, me preguntan ¿cuáles son los primeros pasos para presentar un proyecto para recibir fondos? Esta, si queréis, la podemos dejar para el final para que todos demos respuesta. Hola Tomás, muchas gracias por tu exposición. ¿Van a apoyarse en los medios de comunicación para dar a conocer los objetivos de Repueblo? Bueno, ¿hay una parte de la inversión destinada a las revistas de estilo de vida nacionales? La ventaja, volviendo, es eso no lo va a decidir Europa, lo va a decidir las administraciones españolas, la mejor manera de invertir el dinero. Y Dios me libre de saber si hay que hacerlo en estas revistas o en otras. Aquí hay dos muy interesantes. ¿Pueden concurrir al mecanismo de recuperación y resiliencia aprobado ayer en el Parlamento Europeo los grupos de desarrollo rural o ya están reservados para macroproyectos de Miteco o Fomento? Yo creo que todas estas preguntas son para Paco y para Ignacio. Si no... Vale, pues las guardo. Creo que estas sí, los fondos Next Gen son mayores que los fondos estructurales. Ay, madre mía. Yo creo que globalmente no, pero lo más importante es que los fondos NextGen quieren hacer una diferencia ya. Los fondos que van a intervenir en un plazo relativamente corto para arrancar a gran velocidad. Por lo tanto, sumándose los unos a los otros, no me importa si el dinero va a venir de papá o va a venir de mamá. Lo importante es que juntos van a trabajar para lo mismo. Vale, pues si os parece a todos, las siguientes preguntas que va viendo las voy a dejar todas para el final, así contestáis como consideréis que es por alusiones. Entonces, nada, doy pie. Antes en los agradecimientos no quería olvidarme de agradecer a nuestros amigos andaluces a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, quien nos ha ayudado en esta convocatoria y quien colaboramos para el tercer webinar, porque gracias a ellos hay muchos alcaldes y corporaciones locales de Andalucía. Y nada, pues dar paso a Ignacio y a Paco, a Ignacio y a Francesc, que nos van a hablar de toda este paraguas europeo que nos ha ilustrado Tomás en términos nacionales y, por supuesto, en términos territoriales, que es lo que cada uno de los agentes puede o debe esperar de estos fondos y qué vamos a hacer con ellos. Cuando queráis, Paco, Ignacio, muchísimas gracias. Sí.
Sí. Eso es, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias en primer lugar, Luis Repueblo, por la invitación. Y hoy es un placer compartir con vosotros. Yo creo que es muy importante que podamos tener estos contactos, que podamos de alguna manera trasladaros también toda la información de la cual disponemos. Yo creo que Tomás ha hecho una magnífica introducción, nos ha puesto perfectamente en el contexto de lo que acontece, de lo que estamos hablando. Como yo quiero suscribir unas palabras que ha dicho él en el inicio de su intervención y que me parecen muy adecuadas y muy importantes, ¿no? Finalmente, estos fondos vienen para combatir una de las crisis más graves que hemos tenido pues, en estos últimos 100 años, ¿no? Y por tanto esta pandemia ha puesto en jaque nuestra salud, ha puesto en jaque nuestra economía y ha puesto en jaque también nuestra cohesión social. Por tanto, yo creo que lo que hay que subrayar es esta capacidad de respuesta política desde las instituciones europeas que se ha trasladado a una respuesta también de carácter económico, de carácter estructural, que nos permite afrontar lo que va a venir después de este proceso de vacunación y que por tanto nos va a permitir superar la crisis de salud, la crisis médica, para afrontar la crisis económica con un mecanismo que hasta ahora no conocíamos y que es, como él muy bien ha dicho, es insólito, por la cantidad de dinero, por la forma en que vamos a utilizar estos fondos, sobre todo por la celeridad, porque como sabéis, estos fondos los vamos a tener que gastar en estos 3 siguientes años, justificarlos hasta los 6. Es verdad que tendremos ese margen, ¿no? En estos 6 años, pero son unos fondos que se van a invertir con mucha celeridad precisamente para tener esa capacidad de dar respuesta a la inmensa crisis económica en que nos ha asumido la pandemia y por tanto hacerlo también con una máxima que está de alguna forma en el frontispicio de la actuación del gobierno, que es procurando no dejar a nadie atrás y que estos fondos sirvan realmente para una recuperación del conjunto del país, ¿no? Por tanto, es verdad que hay una preocupación latente y es una preocupación que nosotros compartimos, porque es cierto que no es evidente el reparto de los fondos y que el medio rural, que en las zonas, pues como sabéis, está España con más dificultad, la España despoblada, pues pueda quedar al margen de este mecanismo de recuperación, porque evidentemente hay una dificultad que es obvia y que no hace falta explicarla, pues de los pequeños municipios, en fin, de plantear grandes proyectos tractores, que es lo que de alguna manera nos están indicando los fondos que necesitamos para poder orientar el destino de todo este dinero, ¿no? Para ello, yo voy a agradecer también a Ignacio Molina, que está por aquí, que luego, tan pronto como yo termine, que lo haré con la máxima brevedad posible, él nos pueda explicar un poquito más el detalle de cómo estamos organizando la inversión de estos fondos, ¿no? Por tanto, es cierto que los fondos, ¿para qué nos tienen que ayudar? Bueno, nos tienen que ayudar, en primer lugar, como decía al principio, a superar la crisis, pero también a superar toda una serie de disfuncionalidades territoriales que tenemos en el ámbito rural y que vosotros conocéis mejor que nadie, ¿no? Y que tienen que ver pues, con una determinada prestación de servicios públicos, que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con la conectividad digital, que tienen que ver también con el acceso a las oportunidades, a la formación, a la retención del talento en nuestros territorios, en fin, son un marco en el que durante estos años hemos venido reclamando, reivindicando, combatiendo
para que de alguna manera existieran políticas que nos permitieran hacer frente a esa situación de desigualdad o, si queréis, de injusticia territorial que ha venido, pues, de alguna manera acentuando un proceso que viene ya de hace casi un siglo, que es este vaciamiento de nuestra España interior y que ha dejado, pues, este 70% del territorio con 7 escasos millones de habitantes, ¿no? Por tanto, en este sentido, subrayo también las palabras que comentaba Tomás, para no perder de vista esa referencia importantísima que son el objetivo final de estos fondos, que nos hablan de una transición hacia una economía verde, hacia una economía digital, hacia proteger esos espacios de igualdad de género y, sobre todo, y es donde nosotros tenemos aquí en nuestro banderín de enganche, para promover esa cohesión social y esa cohesión territorial. Por tanto, en definitiva, nosotros como Secretaría General de Reto Demográfico estamos trabajando con el conjunto del Gobierno para que estos fondos, que Ignacio explicará ahora el detalle, tengan esta visión de reto demográfico, que la visión de reto demográfico esté garantizada en los componentes, que ya lo está, porque así lo explicitan, en las medidas ministeriales que van a desarrollar esos componentes. Y, en definitiva, en las convocatorias, que, como explicará Ignacio, son convocatorias que tienen perfiles dispares, porque, como también sabéis, en este caso hay muchos de los marcos competenciales en los que van a incidir los fondos que son de las comunidades autónomas y, por tanto, en este sentido, aunque los fondos y el traspaso de los recursos vaya muy condicionado, por una parte, desde la Unión Europea hacia los estados y también desde el propio estado hacia las comunidades autónomas, la gestión de una parte de esos fondos, en la medida en que las comunidades autónomas tienen competencias, pues, en materia de sanidad, en materia de educación o en otros ámbitos, lógicamente, pues, existirá esta gobernanza multinivel de los fondos, donde las comunidades van a tener también una parte de aportación y de gestión de estos recursos. Por tanto, nosotros lo que pretendemos como Secretaría General es garantizar esta capilaridad de los fondos. Deciros que desde nuestro Ministerio tenemos en este momento, además de la cifra que ha dado, que es una cifra muy importante y que nos ha dado Tomás también, estos 6.800, 5.000 millones de euros, nosotros tenemos en este momento, en fin, definidos unos 2.500 millones que vamos a poder destinar al mundo rural, que van a ir orientados básicamente en convocatorias que van a tener relación con la eficiencia energética, que van a tener relación con el ámbito de la vivienda, que van a tener relación con la movilidad y que van a tener relación con toda otra serie de ámbitos que tienen mucha relevancia desde el punto de vista de la funcionalidad territorial, ¿no? Por tanto, como he dicho, algunos van a estar relacionados con ámbitos de nuestro ministerio, también lo que tiene que ver con el saneamiento de aguas y todo lo que está relacionado con el medio ambiente, y muy especialmente estos que tienen vinculación al ámbito energético. Luego, efectivamente, como decía antes, existe también esta visión de reto que nosotros hemos hecho transversal a todos los ministerios y que, por tanto, en estos días precisamente hemos estado haciendo una ronda de reuniones con todos los secretarios de Estado para garantizar esta presencia de los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero en general la visión de reto demográfico para garantizar que, como decía antes, exista esta capilaridad y que los fondos lleguen. Sin duda, y con esto termino para darle paso a Ignacio, al final ahora lo importante es, que la información nos llegue, que eso nosotros vamos a ser también garantes de que sea así con la complicidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, y también que de alguna manera vosotros tengáis proyectos.
Es decir, los fondos se van a invertir en proyectos concretos, es decir, que no van a ser tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como, es decir, esto va a ser un dinero finalista para financiar proyectos. Y es verdad que en ese sentido nosotros hemos realizado una manifestación de interés que nos ha demostrado con creces que los proyectos están, cerca de 4.200 proyectos hemos recibido en esos 20 y pocos días de margen del mes de diciembre en el que presentamos nuestra manifestación de interés, y por eso tenemos también una fotografía bastante exacta de lo que nos está pidiendo el territorio, ¿no? Y con ese material estamos trabajando ahora para mirar de que la mayor parte de esos proyectos, todos los que estén alineados con los objetivos que plantean los fondos, pues puedan encajarse bien en las convocatorias que irán sacando los ministerios o las comunidades autónomas para que puedan recibir recursos de estos fondos europeos. Por tanto, y termino, estamos ante una gran oportunidad. Yo creo que debemos aprovecharla, y aprovecharla significa que todos y todas los que tenemos responsabilidades institucionales tengamos el radar muy puesto en las convocatorias y sobre todo la imaginación también muy, muy afilada para ir viendo de qué manera encajamos los proyectos de cada uno de nuestros municipios a los objetivos que plantean los fondos, y que en definitiva esto se convierta en una gran oportunidad para nuestros territorios, para nuestros pueblos y en definitiva para esta parte despoblada de nuestro país que tanto interés tenemos en reactivar y en devolverle la vida que ha ido perdiendo durante estas últimas décadas. Por tanto, muchas gracias. Te doy la palabra ahora, Ignacio. Muchas gracias, Paco. Como decía el secretario general, como decía Paco, estamos en esa fase ya de empezar a definir los mecanismos para poner en marcha los fondos y todos los proyectos que van asociados a él. Voy a compartir una presentación si no hay ningún problema. ¿No me dejas? ¿Me dejas, por favor, Luis? Sí, permíteme un momento, por favor. Creo que ya puedes, Ignacio. ¿Puedes comprobarlo, por favor? Sí. A ver, un segundo. Un segundito. A ver si se deja. ¿Lo veis? Sí, se ve, Ignacio. A ver si fuéramos capaces de compartir en presentación. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Igual? Ahora, perfecto. Vale. Es que estaba en modo presentación. Nada, simplemente algunas de las diapositivas son temas que ya han planteado tanto Paco como Tomás, pero bueno, por tener el hilo y porque así en la presentación está todo completo y es más sencillo de seguir. En primer lugar, y como planteaba Tomás en la primera, estamos hablando de un gran paquete, estamos hablando de un conjunto de fondos en Next Generation que es de unas cantidades prácticamente desconocidas en cuanto a las ayudas, sobre todo en el impacto en el poco tiempo en el que se van a llevar a cabo, y que son cifras bastante importantes. De la parte que se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es solo una parte de Next Generation, estamos hablando de transferencias en el entorno de los 60.000 millones de euros y en el entorno de los 52.000 millones de euros en préstamos, que normalmente estos no estamos trabajando con ellos, ni se está hablando de ellos, porque digamos que es tal la cantidad de la parte de transferencias que por ahora no se han activado. Estaría además añadido el REACT y otros fondos como, por ejemplo, que en el ámbito del reto demográfico y de las comarcas con desafíos vinculados también a la transición justa, estamos hablando de que impulsa bastante los fondos vinculados a transición justa si los comparamos con las cifras de las que hablábamos con anterioridad en años anteriores. Por ir concretando, el marco en el que estamos trabajando ahora, lo que conocemos como el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hace sobre todo referencia a dos de estas cuestiones, que son el fondo de recuperación en la parte de transferencia, no en la parte de préstamos, así como el REACT, que son 12.000 millones de euros. Si bien el REACT prácticamente en su conjunto
es transferido a las comunidades autónomas para el desarrollo de sus competencias, fundamentalmente vinculadas a las cuestiones sanitarias, educativas, de servicios, etcétera. Y de hecho tiene un reparto de fondos con unas características peculiares y muy marcadas por la propia Unión Europea. En este conjunto, el Gobierno, en el mes de octubre, presentó su Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el que marca las líneas maestras para el desarrollo y el despliegue del Fondo de Recuperación en los próximos 3 años, como dijo Paco, entre 2021 y 2024, aunque su despliegue pueda llegar hasta el 2026 aproximadamente. Y en ese marco, por los dos grandes elementos, todo ese plan se articula a partir de 10 políticas palanca, que veremos un poco más adelante, y estas políticas palanca, a su vez, se dividen o se establecen a través de 30 componentes que tienen dos elementos diferenciados, pero que son fundamentales de cara a la aprobación por parte de Europa. Tienen que incorporar tanto inversiones, de la parte de la inversión de las cantidades de las que estamos hablando, como reformas. No es una cuestión nueva, pero sí que va marcada desde el inicio del fondo. Es decir, no es un añadido a posteriori, sino que forma parte de cómo se ha planteado en la Comisión Europea este fondo desde el primer momento. Reformas que van pues, desde nuevas normas o estrategias, la puesta en marcha de estrategias, etc. Este Plan Nacional de Recuperación, a lo largo de estos meses, primero había una preevaluación que se llevaba a cabo hasta finales del 2020, España remitió, en esa fase de evaluación de este primer documento se ha trabajado con la Comisión Europea, ha sido valorado muy positivamente en su conjunto, aunque hay que ir aterrizando cada una de las políticas palanca y de los componentes que se han presentado. Posteriormente, ya una vez que se apruebe el reglamento, que es en la fase en la que estamos ahora por parte de la Comisión Europea, tendremos que remitir ya el Plan Nacional definitivo para su aprobación en cuanto sea posible. Lo más importante desde el ámbito del reto demográfico es entender que hay una plena alineación entre lo que es el Plan Nacional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y lo que estamos trabajando en el marco de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Pensemos que los 4 ejes transversales del plan, que son el de la transición ecológica, el de la transformación digital, el de la igualdad de género y, como decía Paco, el más importante quizás desde el punto de vista del reto demográfico, el de la cohesión social y territorial, pero los 4 son fundamentales para poner en marcha políticas que aborden la lucha contra la despoblación, el reto demográfico, como lo queramos identificar o en función de cada una de las líneas. Y eso está perfectamente alineado con lo que es el objetivo que establece la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, que es el ámbito de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de la igualdad de oportunidades y de derechos de ciudadanía en todo el territorio a través de cuestiones como la coordinación y cooperación de administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de recursos endógenos, es decir, la puesta en marcha de proyectos de territorio, así como la estrecha colaboración público-privada. Son 3 elementos claves en el ámbito del desarrollo del plan de recuperación. Y además eso se sustancia en objetivos transversales de la Estrategia Nacional vinculados a cuestiones como la conectividad territorial, la prestación de servicios básicos en el territorio, la incorporación de una perspectiva demográfica en la elaboración de estas normas, de los planes, de las leyes, un proceso de simplificación normativa y administrativa que va plenamente alineado con la necesidad de hacer un cambio normativo que facilite la ejecución de estos fondos, pero sobre todo que a largo plazo elimine los cuellos de botella administrativos y de procedimiento que todos conocemos en este país. La eliminación de estereotipos. Quizás uno de los estereotipos más evidentes es la manifestación de interés. Ha puesto de manifiesto que el medio rural tiene ideas, tiene voluntad y tiene proyectos. Eso es eliminar un estereotipo. No es que no haya futuro, sino todo lo contrario. Tenemos que encaminarlo hacia ese futuro y finalmente tanto el plan de recuperación como por supuesto la estrategia nacional va alineada tanto a los objetivos de desarrollo sostenible como a la Agenda 2030. Uno de los elementos en los que también estamos trabajando, dada la complejidad del plan de recuperación, es en el ámbito de la gobernanza. Lo planteaba Paco, lo planteaba el secretario general. Tenemos el marco competencial en este país con un carácter muy descentralizado y eso implica también que a veces es más difícil quizás o a priori parece más difícil la gestión. De lo que se trata fundamentalmente es de aprender a trabajar en conjunto, es decir, de que la gobernanza multinivel deje de ser un apelativo para que sea una forma de trabajo.
Para ello, desde el reto demográfico, desde el Gobierno y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han ido constituyendo a lo largo de 2020 los órganos que permitan, desde un punto de vista formal, esa articulación de la gobernanza multinivel. De una manera transversal dentro del Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y sus grupos de trabajo para los temas concretos, con las comunidades autónomas a través de la constitución de una conferencia sectorial para el reto demográfico, ese órgano colegiado de cara a la puesta en marcha de políticas orientadas a esta materia, también con sus propios grupos de trabajo, y específicamente para las entidades locales también hay un grupo de trabajo dentro de la Comisión Nacional de Administración Local orientado al reto demográfico y despoblación, pero incluso la propia Comisión Nacional de Administración Local tiene esa orientación de abordar el reto demográfico. Este es el marco de trabajo el que nos puede permitir alinear transversalmente las acciones de las políticas palanca y que lo que diga el plan desde un punto de vista global pueda aterrizar tanto en comunidades autónomas como para lo que nosotros es fundamental en los niveles de las entidades locales. El plan se ha dividido, como es más o menos conocido, en 10 políticas palanca, que van desde la agenda urbana y rural, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transición energética, un capítulo que para nosotros es fundamental, que es la modernización de la administración en el siglo XXI, muy vinculada también a la digitalización, el ámbito de la digitalización y modernización del ecosistema productivo empresarial en este país, el ámbito de la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Estamos viviendo una pandemia y vemos cómo se tensiona este Sistema Nacional de Salud y cómo es imprescindible reforzarlo. Otro capítulo que para nosotros es fundamental dentro del plan de recuperación, que es el ámbito de la educación y el conocimiento, la formación y el ámbito de la capacitación competencial, etcétera. También muy importante en reto demográfico, en la medida en la que también las cuestiones de longevidad y envejecimiento forman parte de nuestro ámbito de desarrollo, el tema de la economía de los cuidados, en una política palanca que también viene vinculada a las políticas de empleo, el ámbito de la cultura y el deporte y finalmente el ámbito de la modernización del sistema fiscal, es decir, todo un cambio en el sistema fiscal, la palanca 10. El plan de recuperación entendemos que para abordar el reto demográfico lo hace desde la transversalidad. No hay una sola medida, no hay una sola palanca que haga referencia al reto demográfico. No es solo la 1 que a veces se incorpora, sino que el reto demográfico se incorpora transversalmente a todas las palancas del plan de recuperación. Una de las cuestiones que además ha planteado Paco y que venía también dado en algunas de las preguntas que ya se habían iniciado en el chat, tiene que ver en cómo se pone en marcha este plan, ¿no? Y una cosa que es importante, es decir, el plan es muy complejo, el número de medidas que hay que tomar es muy amplio, es muy diverso, el marco competencial no es lo mismo si estamos trabajando en una que tiene las competencias delegadas en comunidades autónomas o que tenga que trabajarse desde la administración local. No es lo mismo en unas líneas de trabajo que tienen que ser desde la iniciativa privada que en otras que tienen que ser desde el impulso de lo público, de tal manera que lo que se está poniendo en marcha es todo un conjunto de instrumentos que todavía se están definiendo, esto no está todavía rematado hasta que no esté completo todo el marco de las líneas de actuación, pero que más o menos nos lleva a diferentes formas de trabajo. En unos casos va a ser fundamental el trabajo a través de convenios con otras administraciones porque necesitamos esa capilaridad con el territorio. En otros casos trabajaremos con líneas de apoyo a proyectos innovadores. Fundamental dentro del plan de recuperación, nuevos mecanismos de colaboración público-privada. Convocatorias en concurrencia competitiva para numerosos temas, evidentemente, que se puedan poner en marcha. En otros casos, directamente el plan de recuperación lo que hará será ejecutar directamente proyectos, cuando estemos hablando de grandes proyectos fundamentalmente, y también no es el caso habitualmente del reto demográfico, pero sí en otras materias, el plan lo que hará será una participación o la financiación directamente en sociedades para impulsar determinadas cuestiones que necesitemos trabajar de forma más intensa y tener un control más claro de ese tipo de procesos, de ese tipo de proyectos. Para poder coordinar esto, lo que se están poniendo en marcha son grupos de alto nivel o foros dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se está empezando a diseñar lo que será el Foro para el Reto Demográfico, que es concebido como un espacio de diálogo
con el sector en general, con empresas, con sociedad civil, y que tiene que ser clave para identificar y dinamizar proyectos, así como para gestionar luego las actuaciones. Se trata de un órgano que se está creando no solo en reto demográfico, también en el ámbito de la energía, en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito de la transición, de la transformación digital, de la inteligencia artificial. El otro día en el ámbito de la capacitación digital también hubo un primer hub. Digamos que se están constituyendo este tipo de foros para fomentar el diálogo y para garantizar que si hay proyectos viables, teniendo en cuenta el volumen de las inversiones, esos proyectos no se queden fuera por una cuestión de organización. Por ir aterrizando el plan, y en la medida en la que estamos trabajando, lo planteaba Paco, el plan, el reto demográfico entra de forma transversal en el plan, de tal manera que al menos ya están identificados dentro de todas las componentes, descartamos la 10, la de fiscalidad, aunque también tiene elementos que contribuyen al reto demográfico, pero en los otros 9 políticas palanca tenemos componentes con proyectos ya muy orientados hacia el reto demográfico. Estamos hablando de proyectos de movilidad, muy importante el tema de la vivienda, lo ha señalado antes Paco, la modernización y digitalización del tejido empresarial en el medio rural, los temas vinculados a la biodiversidad y la bioeconomía, el ámbito del despliegue de energías renovables dentro del conjunto, pero generando valor en el territorio, la transición justa, el ámbito de la modernización de la administración pública con proyectos muy interesantes para el medio rural, el impulso a las pymes, que es la base del tejido productivo en el medio rural, el sector turístico con un impulso muy destacado de los proyectos de destinos turísticos sostenibles en el medio rural, el despliegue de banda ancha y 5G, la capacitación digital para las personas en el medio rural, una formación profesional con un catálogo que incorpore los nuevos nichos que puedan ir surgiendo en estos territorios, la digitalización del sistema educativo en el medio rural para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades, políticas de inclusión de economía de los cuidados que pongan en valor cómo eso puede tener más calidad de vida en el medio rural, políticas activas de empleo, industria cultural para el territorio rural, etcétera. Es decir, hay componentes en los que se están poniendo en marcha proyectos muy orientados a estas cuestiones. Las estimaciones, como planteaba Paco, en una primera estimación inicial estamos hablando de un impulso de al menos 2.500 millones de euros en proyectos vinculados, es decir, no que parezcan que se parecen al reto demográfico, sino que estén orientados a abordar los desafíos, los objetivos del reto demográfico a través de lo que marca la estrategia. Y no solo eso, sino que los ministerios, a medida que estamos trabajando, están incorporando nuevas orientaciones en sus inversiones para estas zonas, sobre todo para las zonas más afectadas por el declive demográfico y de una manera muy evidente los municipios de menores dimensiones. Estamos hablando de proyectos de conectividad digital, de vivienda concretos, de movilidad, los de saneamiento que también había planteado Paco, en el ámbito de la estrategia de infraestructuras verdes, un desarrollo potente de comunidades energéticas, una recuperación y reutilización del patrimonio público en el medio rural, un concepto como la recuperación de la justicia en el territorio a través de oficinas municipales de justicia, un impulso de las aulas mentor para la formación reglada y no reglada en el ámbito rural, una extensión de la educación 0-3 años que también lleve a la conciliación, una verdadera conciliación en el medio rural, el impulso de las bibliotecas en el ámbito rural, etcétera. Es decir, estos son algunos, no son todos, no agota por supuesto el ámbito de los proyectos, pero sí para que veáis que lo que se está definiendo es un marco transversal para apoyar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de servicios en el territorio. Para ir identificando qué proyectos, qué podía surgir, se lanzó, como ha señalado antes Paco, una manifestación de interés a finales del año pasado, a finales de 2020, entre noviembre y diciembre, orientada en conjunto a los pequeños municipios, pero también a los núcleos pequeños que pudieran estar en municipios más grandes, ¿no? Como sucede a lo mejor en Asturias o en Galicia, ¿no? O incluso en Andalucía, ¿no? Que puede haber municipios grandes pero con núcleos pequeños, orientada en principio a empresas, pero también a instituciones, a asociaciones que estuvieran llevando a cabo o que hubieran diseñado ya proyectos relacionados con los distintos componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia, fundamentalmente vinculados a la transición energética, a la bioeconomía, al ámbito del saneamiento y la depuración, conectividad digital,
el ámbito turístico y el ámbito de la atención y cuidado de las personas, así como un capítulo más general para proyectos que no encajaran en ninguna de estas líneas. Como ha planteado antes Paco, estamos trabajando con los proyectos recibidos. Estamos hablando en el orden de más de 4.100, entre 4.100 y 4.200, ahora que estamos ajustando las duplicadas, etcétera. Y con una cantidad enorme de temáticas, muy orientadas en cuestiones como transición energética y digitalización, porque son dos elementos clave para el desarrollo de estos territorios. No quería acabar este análisis con una cuestión que ha planteado antes Tomás y que me parece que es fundamental desde el ámbito del reto demográfico, y nosotros así lo estamos trabajando en este momento. Y es entender que el impulso desde la Unión Europea y el desarrollo y abordar el reto demográfico no empieza y acaba en el plan de recuperación, sino que va a ir más allá del plan de recuperación. Y sobre todo, como él ha planteado, estamos hablando del marco financiero plurianual, que va a tener también un desarrollo muy importante y que por las características en las que se está desarrollando es muy importante tener en cuenta cuestiones, fondos como el Fondo Social Europeo Plus, el FEDER en las nuevas características, los ámbitos de cooperación territorial, que sobre todo en zonas transfronterizas son fundamentales, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando en la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo con Portugal, pero también el nuevo COCTEFA con Francia y Andorra. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la importancia de la parte de desarrollo rural que va vinculada al FEADER, ¿no? Estamos hablando de grandes cantidades que unido también a las potencialidades del plan de recuperación, pues dan la posibilidad de un desarrollo de proyectos territoriales, de invertir energías en el medio rural que probablemente es desconocido por su intensidad en estos territorios. Y como también planteaba Tomás, está vinculado a que por fin, desde el ámbito europeo, se ha entendido que la despoblación, el reto demográfico, era un ámbito para la inversión prioritaria. El hecho de que aparezca recogido en el nuevo reglamento del FEDER no es casualidad. Nosotros trabajamos para que en el semestre europeo 2019, para que formara parte de las orientaciones de inversión prioritarias. No estaba claro, es decir, se entendía perfectamente el ámbito de las ciudades, se entendía perfectamente los ámbitos insulares, pero siempre quedaba en un limbo el ámbito de la despoblación como objeto de inversión prioritaria. A partir del semestre europeo 2019 se incorporó y eso es lo que lleva finalmente a la incorporación en el nuevo reglamento del FEDER, que además se ha venido acompañada, como ha planteado Tomás, con esta misma imagen, de una nueva, o por fin de una definición, al menos aproximación, para qué entendemos por una zona con desventaja demográfica vinculada a la despoblación, ¿no? Territorios con un poblamiento disperso con una baja cuantía de población, por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero no solo, también territorios en los que la pérdida demográfica es severa y persistente. Ellos han utilizado el indicador de 1% de población entre 2007 y 2017. En el caso español, prácticamente ese volumen se multiplica en el territorio y aunque hubiéramos puesto más de un 5%, prácticamente no nos modificaría el mapa, teniendo en cuenta las graves pérdidas demográficas que estamos experimentando en nuestro medio rural. En definitiva, este es el marco en el que estamos trabajando. Todavía están todas las piezas por acabar de colocar, tanto lo que son los proyectos, políticas, componentes del plan de recuperación, porque estamos todavía trabajando con la Unión Europea para acabar de definir el ámbito en el que estamos trabajando. Y por otro lado, bueno, pues lo que queda ahora es poner en marcha estos proyectos de cara al arranque de los planes, que es lo que todavía estamos. La manifestación de interés lo que nos ayuda es a orientar cómo poner en marcha las convocatorias, cómo analizar el trabajo con las distintas escalas. No es lo mismo la escala local que la escala de provincia, que con las comunidades autónomas, de cara a estas cuestiones. Y aquí dejo ya mi intervención y quedo a disposición de los participantes para todo lo que podamos ir concretando. Muchísimas gracias, Paco e Ignacio. Yo creo que hemos clarificado muchas cosas, pero hay un montón de preguntas. Yo, antes de pasar a esas preguntas, yo quería plantearos una, que es, bueno, una pregunta que nos surge mucho en Repueblo y que nos surge especialmente pues, de contactar a muchas personas del territorio, ¿no? Habéis hablado de gobernanza, hablando de gobernanza desde el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, ¿no?
pero yo creo que la gobernanza o parte del camino de la gobernanza es hacia lo público-privado, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que los agentes locales, tanto los grupos de desarrollo local, otros dinamizadores, incluso la iniciativa privada, tienen la sensación de que dependen demasiado de la administración pública para liderar dinámicas de innovación y de emprendimiento. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos fondos para generar dinámicas de innovación, de emprendimiento y de atracción de inversión a los territorios que sean más eficientes por la particularidad que tiene la iniciativa privada más ágil y más, digamos, orientada, y que la administración sea ese paraguas y ese acompañador, si es que esto es posible? Bueno, yo creo que esta es una de las claves y que está recogido también en la filosofía de los fondos. Aquí de lo que se trata es de conciliar la iniciativa privada con el ámbito público, y además yo creo que esta es también una de las claves sobre las que se tiene que mover la economía de estas próximas décadas, ¿no? Por tanto, en este sentido, aparte de que los fondos lo recogen, e incluso, como ha explicado Ignacio, hay algunos mecanismos que están diseñados específicamente para hacer posible esta protección, además del decreto que va a facilitar también en fin, las diferentes arquitecturas administrativas para poder canalizar los fondos con esta orientación de inversiones público-privadas. Estamos convencidos también, y por eso hemos desarrollado ya algunas experiencias, que en los territorios debemos promover que suceda esto, digamos, a unos niveles relacionados precisamente con eso que tú te referías, de lo que podríamos llamar la innovación territorial, ¿no? El desarrollo de la inteligencia territorial. Es muy importante que seamos capaces a nivel territorial desarrollar esos centros de innovación, esos espacios en los cuales la institución, los emprendedores, la empresa pueden de alguna manera conciliar sus intereses y ponerse a trabajar juntos para desarrollar una economía que sea una economía diversificada, resiliente, y para eso, sin duda alguna, es muy necesario que aprendamos a trabajar juntos y al mismo tiempo a tener proyectos, lógicamente, cada uno desde sus responsabilidades, pero proyectos territoriales compartidos. Muchísimas gracias, Paco. Os lanzo pregunta y contestad libremente. Nos dicen, el riesgo que tenemos es que al final el dinero acabe en las grandes empresas y no lleguen al final a los pequeños proyectos. Y si la normativa lo permite, luego la banca, que será desgraciadamente la gestora, pondrá requisitos que solo favorecerán a los grandes. No, bueno, no sé, no, eso no va a ser así, porque yo creo que ya hemos explicado, tanto yo como Ignacio, que va a haber convocatorias específicas para municipios de menos de 5.000 habitantes. Por tanto, eso no va a ser así. Yo creo que hay que entender la magnitud de lo que estamos hablando para entender que efectivamente habrá fondos que se van a gestionar con grandes empresas, y tiene que haber grandes proyectos tractores, proyectos que sean capaces de arrastrar la economía de fondo, de reindustrializar el país, en fin, tienen que estar, y por tanto eso no es, yo creo que es indiscutible. Pero yo creo que lo importante y la gran diferencia respecto a otras ocasiones es que en este momento esta perspectiva de reto demográfico está garantizada que esté, porque la Secretaría General tiene el objetivo, y por tanto nosotros ya estamos trabajando muy activamente en eso desde hace mucho tiempo. O sea, entonces, yo creo que, lo digo con todo el cariño, no nos pongamos la venda antes de la herida, lo decía Tomás, los fondos tienen unos mecanismos de control muy estrictos. Lo que debemos hacer es ser muy proactivos, trabajar, tener proyectos y presentar esos proyectos a las convocatorias de los diferentes ministerios en base a los objetivos que tengamos de cada uno de nuestros municipios, o con un nivel más amplio, más de agrupaciones de municipios, de comarcas, de diputaciones, y presentarlos a las convocatorias para que podamos canalizar recursos para todo el territorio.
Bueno, nos ha pedido la palabra una persona muy especial para hablar con todos nosotros. Es Carmen Madrid de la Comisión Europea, que me ha mandado un WhatsApp si podía añadir una cosa y quería darle permiso. Carmen, creo que puedes reactivar el audio. Sí, si no puedes, ahora lo intentamos. Mientras tanto, lanzo otra pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad de que las disfuncionalidades del mundo rural puedan tener unos mecanismos correctores y permitir que se puedan armar proyectos territoriales y valerse de entidades como los grupos de acción local para armar proyectos tractores comarcales y permitir la gestión compartida de estos fondos con la población local a través de los propios GAL? ¿Quieres, Ignacio, para ir compartiendo? ¿Puedes habilitar el micro a Ignacio? Listo. Bueno, mientras lo habilitas, si acaso... Vale, ya puedes, sí. Ya puedo, no me dejaban. No, es una cosa que es muy importante lo que estás planteando. De lo que se trata precisamente en el desarrollo de estos fondos es superar ese elemento de disfuncionalidad del medio rural a través del desarrollo de convocatorias y de proyectos que tengan en cuenta las características del medio rural. Lo decía antes Paco, es decir, quizás este gran proyecto hace unos años ni se nos hubiera ocurrido esa mirada específica para los pequeños municipios, para este tipo de territorios, y nos hubiéramos hablado tanto de las grandes empresas, que es la pregunta que se hace. En este caso no es así. Ahora, también es verdad que lo que no está es una forma de reparto de quién va a gestionar. Esa no es la clave en este tipo en este fondo. Quizás en otros fondos sí, pero en este digamos que el proyecto está marcado a través de las políticas palanca y los componentes. Eso se desarrollará a través de proyectos concretos en los cuales, en algunos casos, se podrá llevar a cabo desde grupos de acción local, desde grupos de desarrollo rural, etcétera. En otros casos no, en otros casos tendrá que ser desde las administraciones públicas, en otros será una convocatoria directa para empresas privadas, etcétera. Hay que tener en cuenta que no es tan sencillo como otros fondos, no sencillos, en ningún caso es sencillo, pero en el sentido de que esto corresponde a este territorio, este corresponde a esta escala. Este fondo no funciona con esta lógica. Entre otras cosas, porque el dinero se reembolsa a posteriori. Si nosotros nos comprometemos a hacer un proyecto orientado a mejora de la eficiencia energética en el medio rural y no somos capaces de acreditar a través de hitos que esa inversión ha ido dedicada a esa, la Unión Europea no reembolsará ese dinero. No es un FEDER que se da el dinero a priori y luego buscamos cómo lo justificamos. En este caso, están claras las líneas de trabajo, están claras las políticas y a partir de ahí es cuando, en ese sentido, la Unión Europea decide, hemos cumplido el hito y ese hito entonces directamente lo reembolsa. Por eso es importante. No nos centremos en si se va a dejar a los grupos de acción local o si se va a dejar a los ayuntamientos, porque seguramente va a haber proyectos desde los grupos de acción local, va a haber proyectos desde los ayuntamientos, va a haber proyectos desde las comunidades autónomas. No hay una lógica a priori de esto va aquí y esto va aquí. Hay otra pregunta que yo creo que es muy interesante, ¿no? Nos dicen, cada vez que oigo la mención de la energía renovable me preocupo. Despliegue masivo, acabo de leer, y sabemos que la energía genera desarrollo donde se consume y no donde se produce. ¿Cómo se está valorando este asunto? Porque la población no crece donde se instala la energía renovable. Sí, es un elemento de preocupación y yo creo que, en fin, nosotros lo estamos abordando desde el Ministerio. Ciertamente, no solo la energía, sino muchas veces también hemos visto que determinados procesos industriales pues, se han hecho con toda la buena intención en un determinado lugar y ese proceso ha favorecido que la gente pues, se haya ido a vivir a la ciudad y vaya y venga a su puesto de trabajo, ¿no? Si hay una cierta proximidad. Es decir, hay una complejidad en todo el proceso para retener población en los municipios que efectivamente afecta a las energías renovables y no solo a las energías renovables. Está además otro aspecto que es el del impacto paisajístico, está además la compatibilidad de esas energías o del uso del suelo
también para no restar activos a la capacidad de producir alimentos, a la actividad agraria de los territorios. Es decir, hay toda una serie de elementos que se deben compendiar, se deben tener en cuenta, y nosotros entendemos que esto pasa muy especialmente por ver desde el punto de vista administrativo cómo aseguramos, es decir, que esos beneficios de la generación de energía en las zonas cedentes tenga algún retorno específico para los territorios. Y por otra parte, también en la necesidad de tener planes territoriales que articulen muy bien el uso del territorio y enmarquen de alguna manera todas estas actividades para que los excesos no puedan dañar el conjunto. Y por tanto, en ese sentido, estamos trabajando desde el Ministerio, pero también aquí es necesaria la contribución de las comunidades autónomas para ordenar todo este proceso. Hay una cosita que tiene que ver también con la necesaria colaboración entre los distintos niveles de la administración. Hay un elemento que tiene mucho que ver con este ámbito de las renovables, que es el ámbito de la evaluación de los impactos. Nos encontramos, lo hemos visto en la manifestación de interés, con muchísimos proyectos que hablan de proyectos de hasta 49,9 megavatios, ¿no? Que es la forma de evitar ese control de escala nacional para pasar a permitirse únicamente desde las comunidades autónomas. Bueno, es evidente que si lo tienen la competencia las comunidades autónomas, pero tendrán que tener en cuenta esos criterios para que el desarrollo de los proyectos de renovables, que son fundamentales para nuestro país en este momento y de cara al 2030 y al 2050, no vaya en contra del propio desarrollo de los territorios, ¿no? Tiene que haber una conexión, una comunidad energética entre el territorio y las propias comunidades locales. Y eso implica no solo al gobierno, no solo a la normativa, sino al desarrollo de esa normativa. Vale, hay dos preguntas que yo creo que os voy a hacer conjuntamente porque tienen mucho que ver, ¿no? Una dice, siempre se habla de empresas, ¿qué pasa con los autónomos y con las entidades del tercer sector, es decir, asociaciones, ONG, etcétera? Y la siguiente pregunta dice, ¿podrán presentarse a estas convocatorias asociaciones de innovación social que agrupen diferentes municipios o comarcas? Sí, no hay duda. Bueno, yo creo que Ignacio ha respondido en parte a la pregunta de los autónomos. Aquí lo importante no es quién presenta el proyecto, sino el proyecto en sí. Y por tanto, ahí habrá convocatorias pues, donde tendrán un marco para presentarlo, y por tanto eso yo creo que no será un problema. Y por supuesto la agrupación de municipios pues perfectamente podrá presentarse. Es más, yo entiendo que es bueno y positivo que los proyectos respondan a agrupaciones de municipios y que tengan una cierta visión territorial, primero porque la dimensión del proyecto será más importante y efectivamente pues, nos interesa tener proyectos con visión territorial más amplia, y por tanto es muy positivo que eso se produzca, y de hecho el Real Decreto favorece mucho administrativamente que se puedan producir las agrupaciones de municipios o las mancomunidades, precisamente para garantizar este acceso a los fondos con una visión más amplia de lo que podría ser un municipio. A Carmen haciendo señales de intervenir. Bienvenida, Carmen, qué gusto que aparezcas por aquí para intervenir. Carmen, bueno, trabaja en la Comisión Europea, sabe mucho de estos temas y me escribió para hacer un par de comentarios que, por favor, Carmen, bienvenida y toma la palabra. Bueno, ¿me oís? Primero sí. Asegurarnos. Ok, perfecto. Lo primero, por supuesto, agradecer a ti, Luis, y a Repueblo de organizar este webinar de calidad muy alta, ¿eh? La verdad es que el contenido es muy denso, muy importante, creo, para España y para los actores económicos de España. Yo, además de hacer hincapié en lo que ya dijo también Tomás, o sea, que es una novedad, ¿no? El tema de los fondos estructurales que hayan cambiado un poco su estructura y que pongan un énfasis particular en todo lo que es el desarrollo rural es muy importante. Yo lo que quería añadir aquí es un punto que creo que no se ha comentado y que es importante y que responde también a una preocupación
que ha salido en el chat también, que es el tema de esto va para los grandes y no para los pequeños. Quizás Ignacio, que ha hecho una presentación muy completa, la verdad, podría explicarnos un poco cómo va a ser la sinergia, que es un concepto que está muy de moda, pero también muy importante para la Comisión Europea en el marco de este famoso plan de recuperación. La Comisión insiste mucho en las necesidades de hacer sinergias en las áreas políticas, por supuesto, pero también en los fondos europeos. Y lo digo porque en el momento de presentar los proyectos, pues estas sinergias deben de ser puestas a la luz, explicadas de manera detallada, y ahí va mi complemento de información, y allí a lo mejor también está la diferencia entre los grandes proyectos y los pequeños proyectos. Probablemente las vías sean distintas, ¿no? Y esto me llega a concluir que de alguna manera habría que tener como un soporte de ingeniería financiera para establecer los proyectos y saber dónde se van a ubicar las demandas de fondo a raíz de qué tipo de proyectos tienes entre las manos. Porque claro, una cosa es y no es peyorativo cuando digo un pequeño proyecto, pero habrá algunos proyectos que se irán por el camino de los fondos estructurales, el capítulo 5 que mencionó Tomás. Habrá otros proyectos que a lo mejor también son pequeños, que van en algunas vías que Ignacio mencionó, de alguna llamada de interés que se pueda hacer a nivel nacional. También habrá otros proyectos que irán en otros proyectos de fondos europeos, como puede ser, por ejemplo, el de Horizonte Europa, que lleva toda una dimensión de innovación social nueva. Entonces, creo que es importante explicar a los actores que estén interesados, darles un poco de formación para explicarles qué vía es la mejor de cara al tipo de proyecto que ellos tengan. Alguien creo que ha compartido su pantalla. Sí. Bueno, muchas. A ver, Ignacio, perdóname, es que estoy viendo la pantalla. Por favor, quien tenga la pantalla compartida, porque no le puedo echar ahora mismo. Sanchís Manolo. Ya. No, lo que decía Carmen es muy importante. De hecho, el final, esta parte última de acabar de definir el plan de recuperación es importante. De hecho, en algunas reuniones en las que hemos estado Paco y yo, ocurre, ¿no? ¿Qué hacemos con proyectos que son muy transversales, ¿no? ¿Cómo incorporamos esos elementos en el marco del plan de recuperación, ¿no? Por eso sí que es importante lo que decía Carmen, de tener un marco, porque a lo mejor hay que saber dónde orientamos los proyectos. FEDER tiene una visión mucho más transversal, sobre todo en el nuevo Objetivo 5, mientras que al menos hasta ahora, el plan de recuperación es más sectorial, ¿no? No es un problema de escala. Yo creo que no hay problema para que sean pequeños proyectos, medianos o enormes, grandes proyectos tractores, pero sí a lo mejor es más complejo en el ámbito de los proyectos transversales, que quizás ahí sí que tendremos que hacer una alineación hacia otro tipo de fondos. Como decía Carmen, el más evidente es el nuevo FEDER, ¿no? Que el Objetivo 5, tanto en el ámbito urbano a través del 8% que se ha reservado, como seguramente también directamente para el ámbito de la despoblación, tenga una visión mucho más transversal. En otros países eso se está haciendo ya de manera clara. En Italia, en Francia, en Portugal, ese FEDER va a ser muy transversal, mientras que el plan de recuperación es mucho más sectorial. Pero no es un problema de tamaño. Es decir, yo creo que no va a haber problemas para que pequeños proyectos, para que haya un ámbito en el que agregar pequeños proyectos, mejor dicho, o para que se pongan en marcha, grandes proyectos, ¿no? Yo creo que están, pero sí que tenemos que acabar de trabajar en el ámbito de la transversalidad de los proyectos. Y mi tema, si me permites, justo para que esté claro también lo de mi intervención, es que se necesita una reflexión a la hora de tener un proyecto en mente. Hay que pensar en esta dimensión es que es ingeniería financiera prácticamente, ¿no? De decir, a ver, igual puedo estructurar mi proyecto en distintos pilares,
de manera a que cada parte de mi proyecto tenga una posibilidad real de ser financiada. Y eso significa que a la hora de establecer tu proyecto ya lo tienes que tener en mente. O sea, no se trata de lanzar, es que suele ser el mayor error, ¿no? Es que la gente siempre está tan contento de su propio proyecto que lo manda como lo ve él. Y yo siempre explico en mis presentaciones que se tienen que poner en el lugar de la persona que va a leer eso de cara a su programa. Y él lo va a leer con los criterios de su programa. Entonces, tú te tienes que organizar y reflexionar y presentar de manera que lo que él va a leer es lo que quiere obtener de su programa. Entonces, a lo mejor a veces eso significa que tú tengas que recomponer tu proyecto o reestructurarlo para que eso encaje. Eso es lo que quería precisar. Precisamente, muy en alusiones a lo que estás diciendo, hay una pregunta muy interesante que dice: como evaluadora, me gustaría saber si además estáis trabajando en fijar o definir el impacto esperado de la ejecución de estos fondos, un marco de seguimiento para ver la evolución y el impacto conseguido. En lo que es el desarrollo del plan de recuperación hay que incorporar, pero de una manera bastante rigurosa, cuál es el impacto esperado a la hora de definir los hitos. No sirve decir, pues esto yo creo, no, la Comisión Europea nos está pidiendo, tanto en el ámbito de las inversiones, es decir, no definir las inversiones un poco cuánto dinero pongo, sino que haya una justificación en cuanto al tamaño de los proyectos, como luego definir hitos y mecanismos de evaluación para cada uno de los elementos. Eso nos lo va a marcar la propia Comisión Europea para el desarrollo del plan. Aquí, y además, deciros que en este sentido estamos también desde la Secretaría General desarrollando un observatorio, digamos, con una visión mucho más amplia de lo que sería estrictamente los fondos, porque tenemos mucho interés en medir todas las políticas de reto y, por tanto, poder medir los impactos, poder ver qué cosas funcionan, cuáles no, y por tanto, en definitiva, ir mejorando la calidad de las políticas que estamos desarrollando en este momento en el ámbito de la despoblación, ¿no? Por tanto, eso requiere pues, medir muy bien los impactos, también estar muy atentos a las experiencias que se están haciendo en otros países y finalmente pues tener una buena base a la hora de tomar decisiones y de poner en marcha determinadas políticas para combatir la despoblación. Vale, yo creo que os voy a lanzar las dos últimas, algo que surge, que yo creo que son muy interesantes. Desde la Diputación de Huelva nos están preguntando: cuando habláis de instrumentos de apoyo de proyectos, concretáis la fórmula de ejecución directa de proyectos. ¿Qué criterios serán los que guiarán esta selección? En eso todavía estamos trabajando, no hemos llegado a ese nivel de detalle. Estaba yo pensando que la Diputación de Huelva es una de las que ha sido más proactivas en el ámbito de la manifestación de interés. Podemos dar fe de su interés en este tema, que nos han llegado muchísimos proyectos de la Diputación de Huelva. No, todavía estamos definiendo esos marcos de colaboración directa. En algunos casos va a haber convenios con diputaciones para algunos proyectos, ya veremos en otros casos cómo va a ser la forma de gestión. Pero como nos falta todavía el último marco seguro de cara de la Comisión Europea para poder ir ya cerrando todos los mecanismos, porque hasta ahora estamos como identificando los posibles mecanismos que vamos a seguir. Hasta que no tengamos el marco cerrado no vamos a poder hacerlo. Y precisamente, Ignacio, preguntaban que si quien presentó las manifestaciones de interés tiene que volver a presentarlas cuando sean proyectos. En la mayor parte de los casos sí, porque de hecho en la manifestación se ponía de manera explícita que ni participar en la manifestación ya llevaba aparejado la consignación de fondos, ni no hacerlo te dejaba fuera de los procesos. Simplemente a nosotros era una expresión de interés para que nosotros podamos orientar claramente las políticas dentro del plan de recuperación, sabiendo qué tipo de proyectos nos podemos encontrar en el territorio, qué proyectos son replicables en el territorio, de tal manera que eso haga que los proyectos se puedan llevar a cabo de una manera mucho más eficaz. Pero eso implica que cuando haya convocatorias, evidentemente a la convocatoria habrá que presentarse. Solo que probablemente el trabajo ya esté hecho o esté muy bien alineado. Si ha presentado una manifestación y el proyecto es muy interesante,
se dará cuenta que la convocatoria se alinea muy bien con su propio proyecto. Vale, y por último, pregunta que yo creo que atañe a todos, sobre todo a las corporaciones y a los grupos de desarrollo local. Cronografía, pasos a seguir. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y cuándo? Bueno, ahora hay el marco es acabar de cerrar el plan de recuperación. Creo, si no estoy equivocado, que a finales de este mes ya se remite a la Comisión Europea el plan definitivo, se está trabajando en él, pero nosotros ya estamos trabajando para la definición de convocatorias específicas en algunos temas que nos ayuden también a arrancar y a pilotar este tipo de proyectos. Pues que estén pendientes para cuando empecemos a poner en marcha esto, intentaremos darle la máxima publicidad. Contamos, estoy viendo por ahí a Teresa Muela, seguro que luego la información se difunde a la velocidad de la luz, con lo cual no va a haber ningún problema para saber que lo que nosotros queramos poner en marcha va a llegar a todo el territorio. Entonces, eso es importante. Pero fundamental es que el plan sea aprobado. De hecho, todavía eso no es así. Está preevaluado, evaluado positivamente, pero hay que acabar de concretar todas las políticas, todos los proyectos, de cara a que, porque luego las convocatorias, en cualquiera de las formas que hagamos, convocatoria, convenio, alineación, lo que sea, tienen que estar aparejados y perfectamente alineados con cualquiera de esos proyectos para luego su propia financiación. En nuestra segunda edición de Repueblo, que fue en Andorra, en la provincia de Teruel, Julia, una niña de 13 años, que es la hija del presidente de la Asociación de Empresarios de Roberto Miguel, nos decía que el mundo rural tiene que descubrir que desde los pequeños lugares se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Yo creo que esta es esa oportunidad para que las Julias, que son el futuro y los que ya son el presente, puedan empezar a liderar estos proyectos y haya una verdadera transformación. Y en eso yo quería nada más que daros las gracias de verdad de todo corazón a personas como Tomás, Paco e Ignacio, que nosotros somos una pequeña iniciativa, que grandes personas como vosotros podáis estar pues ayudándonos a transmitir esta información y que ojalá sirva para que haya proyectos verdaderamente vertebradores que cambien la digitalización, ¿no? Y que sigan pues esta esperanza que tenemos de que el año 2030 sea ese horizonte en el que logremos grandes cosas, ¿no? Y que estemos más unidos. Yo quería daros las gracias y nada, no sé si queréis decir algo como despedida, pero por mi parte pues nada, el más sincero agradecimiento. Nada, agradeceros a vosotros la oportunidad, a las muchas personas que han estado presentes, que manifiesta el interés que hay en este momento por estos proyectos y por acceder a ellos. Y por tanto sabéis que en la Secretaría General de Reto tenéis un instrumento que está a vuestra disposición y que vamos a trabajar con vosotros codo a codo para no desperdiciar esta oportunidad que, como hemos dicho a lo largo del rato que hemos estado reflexionando sobre esta cuestión, es una oportunidad única que no podemos perder, que tenemos que aprovechar y por tanto nosotros vamos a poner todo todo de nuestra parte y en fin, lo mejor de nosotros para que estos recursos lleguen a todos esos proyectos que pueden reactivar el territorio. Gracias a todos. Y por mi parte, además de darte de nuevo las gracias, Luis, por esta iniciativa y por Repueblo en sí, ¿no? Que esto no es más que un botón de muestra de una dinámica mucho más grande. No, transmitir aquí, yo hablo para preparar esta reunión con mis compañeros de la Comisión Europea que están absolutamente dispuestos a seguir volcados, ayudando, aconsejando, acompañando a los Estados miembros en este proceso, en una cosa que ha planteado Ignacio y que me parece absolutamente esencial, y es el aprender juntos y el colaborar juntos. Y yo creo que esto es a lo que estamos abocados y bueno, pues lo que vamos a conseguir, sin duda. Somos convencidos del reto demográfico. No será porque no lo vayamos a intentar y además estamos convencidos de que es un momento de cambio, que va a ser largo, lo dice siempre Paco, que esto no es de hoy para mañana. Llevamos un siglo desmontando el medio rural, por lo menos que nos den un poquito de margen para volverlo a poner en su sitio, no de hoy para mañana, pero sí que estamos en un momento
global en el que el medio rural va a tener oportunidades que quizás hace 10, 15 años no eran imaginables. Con la digitalización y la transición ecológica vamos a un territorio absolutamente diferente y en el cual el medio rural empieza a tener oportunidades muy serias de poder ser ámbitos de vida y de trabajo de la misma calidad o más que las propias áreas urbanas. Entonces, para eso vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias a los tres. Solo preguntaros, Tomás, Ignacio, si no tenéis inconveniente, me gustaría compartir vuestras presentaciones con las personas que han acudido, que ya me han escrito varias personas a preguntarlo. Y nada, si tienen alguna pregunta más, pues si os la puedo intentar hacer llegar. Como he dicho... Te mando, Luis, la última. La que faltaba ahí un slide, ¿verdad? Vale, sin problemas, no hay... La información es compartida. Perfecto, pues nada, de todo corazón muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Repueblo y de parte de las 265 personas que se han conectado desde todos los puntos de España para escucharos, para aclarar conceptos y para entender un poco más cómo vamos a hacer en esta década. Muchísimas gracias a los tres y a todos los que nos habéis estado escuchando. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Cuidaros. Y salud.